Y a propósito de reelección, ustedes saben que ayer los PLDistas, los dueños del país, se pusieron de acuerdo. Vamos a ver lo que ellos dicen de su acuerdo y luego nosotros les comentamos lo que pensamos. Hubo entusiasmo este jueves en el local principal del partido oficialista. Reinaldo Pared Pérez leyó un documento de 2 páginas. Entre los suscritos se destaca reiterar la actitud de seleccionar atendiendo a un criterio fundamentado en el equilibrio a los que integrarán la presidencia y vicepresidencia de las cámaras legislativas. Y además del artículo 124 para restablecer la reelección del actual mandatario, acordaron modificar otros. Se acuerda respaldar e iniciar oportunamente, a través de la representación legislativa de nuestro partido, una modificación de los artículos 270, 271 y 272 de la Constitución de la República a los fines de fortalecer y hacer más calificados los porcentajes requeridos por la reforma de la misma a futuro. 3. Hacer reserva en sentido general de cara a las elecciones nacionales del año 2016 de las candidaturas a la senaduría y de la Cámara de Diputados que ostentan actualmente los compañeros y compañeras en ejercicio. Esto sella y garantiza el triunfo electoral del Partido de la Liberación Dominicana el 2016 y el triunfo del 20 y el triunfo del 24. Yo había dicho anteriormente que iba a votar acorde con el compañero Leonel Fernández, con lo que decía el compañero Leonel Fernández Reina. El martes hubimos 10 senadores, incluyéndome a mí, en lo que no votamos por la reforma porque no se había pactado todavía el acuerdo, aunque se estaba construyendo, todavía no se había finalizado. También convinieron que las decisiones del comité político sean en base al consenso o con las 3/4 partes de la matrícula y no accionar ni entablar instancias de apoderamiento a las denominadas altas cortes, entre otros puntos. Bueno, por semanas he venido hablando de la inconveniencia para un país de que un partido sea el dueño de todo. Es obviamente una voz que clama en el desierto, es como se dice arando en arena, porque las voces hoy día están todas en una misma canasta. O no todas, pero la mayoría están vendidas al gobierno. Vendidas, no de eso. O sea, la palabra vender, yo te pago y tú me das. O sea, compradas. 30 años de periodismo nunca había visto, nunca en 30 años de periodismo, nunca había visto un negocio tan grande del gobierno comprando medios de comunicación como ahora. No ha pasado que yo recuerde, después que hago periodismo, un solo gobierno que haya comprado legisladores para una causa, que eso no haya sido un escándalo en los medios de comunicación. Siempre se denuncia que están comprando. Ahora eso no ha encontrado eco. No importa que compren. Danilo y Danilo tiene una aprobación de 90, de 100 y pico, o sea, y los medios y los periodistas y los comentadores que saben que no es así, que son cosas preparadas, amañadas, lo repiten como una verdad, porque ese es el precio, eso es lo que se compra. Entonces, ¿qué pasa en el PLD? Yo no soy PLDista, yo no soy militante de ningún partido, no porque piense que participar en la política es malo. El problema es que la política dominicana, en la mayoría de los casos de todos los partidos, es un negocio sucio, rastrero, donde no hay principios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que acaba de pasar ahora. Nosotros tenemos a un Leonel Fernández que se ha parado en un discurso y ha dicho que él es guardián de la Constitución y que es inaceptable
que su gente y él se presten a apoyar una reforma a la Constitución con el único objetivo de reelegir a un presidente, porque este sea un ambicioso, lo que sea. Pero es justamente esa gente la que acaba de votar por eso, porque se modifique la Constitución para la reelección, y es el vicepresidente del Senado, el senador por Puerto Plata, Francis Vargas, de la gente de Leonel, quien acaba de decir que con esa unidad está sellado el triunfo del 16, del 20 y del 24. Es decir, no era un problema de principios de no modificar la Constitución solo para introducir la reelección, no, era un asunto de negocios. Entonces, ¿qué es lo que se negoció? Se negocia que el PLD y sus aliados prácticamente reeligen a todo el que está. Es decir, todo el que sea síndico, senador, diputado, del partido que sea, de la tendencia que sea, se queda, más o menos. Es decir, los miembros del PLD o de otros partidos aliados al PLD que aspiran, que son nuevos, que aspiran, así no, ustedes no van para aparte, porque mediante este acuerdo se congela eso. Se congela porque hay que preservarle a Leonel Fernández los suyos, a Danilo los suyos, y todo el que está ahí tiene que repetir. Entonces, ¿qué significa eso? Que las bases del PLD, los aspirantes a cargo del PLD no cuentan, pero las bases no cuentan. Las bases no tienen derecho, y estamos hablando de democracia, no tienen derecho a elegir a otra persona que no sean esta gente que ya está y que se repartieron Leonel y Danilo. Esos legisladores que hablaban de la firmeza, los principios, y que no votarían por eso, ahí se ve que lo único que les importaba a ellos era lo siguiente: si Danilo se va a reelegir, él tiene que garantizar nuestra reelección. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los senadores de Leonel, Danilo le había dicho a ellos, y los diputados, y los síndicos, bueno, si ustedes no apoyan la reelección, ya ustedes saben que ustedes no cuentan para nosotros darle el dinero del gobierno y para darle el apoyo. Entonces, algunos de ellos estaban rebeldes. Y ahora lo que ha hecho Leonel y su grupo y esos senadores es decirle: ok, nos vamos contigo, pero tú tienes que aceptar que contigo también nos reelegimos nosotros. Entonces tenemos a un partido que él solo, ese partido solamente, decide por el país. Ese partido solo modifica la Constitución, acuerda modificar la Constitución. Ese partido solo está decidiendo quiénes van a ser los senadores, quiénes van a ser los diputados y quiénes van a ser los síndicos y los regidores. Sin el voto de la gente. Miren, vote, es por esto que ustedes tienen que votar. Esa es la decisión que ellos están tomando hoy. Entonces, cuando un país que se supone democrático está en esa condición, entonces yo creo que debe decirle adiós a la democracia. Nosotros aquí en este país, no, el pueblo no cuenta. Y entonces tenemos que, según las informaciones que tenemos, ya Miguel negoció también o está negociando para que toda su gente se quede donde está, compartirse como está,
se supone que irán aliados. Es una decisión inteligente de Miguel, porque los senadores, los diputados que tiene Miguel y el PRD, no los va a sacar en unas nuevas elecciones. El PRD prácticamente no existe. Entonces, si él logra que Danilo le lleve, el PLD le lleve a ese grupo de gente con él, los que están ahí van a tener una representación. Ahora, ¿dónde está la democracia de los PRDistas que quieren a otros funcionarios que tendrían derechos para elegir? Y entonces está los reformistas que ya negociaron, de eso no hay duda. Ya Amable Aristi, que es senador reformista, y Félix Vázquez, que es reformista de Cotuí, votaron por la reelección, y no votaron por la reelección por su linda cara, no. Entonces usted ve el acuerdo, un acuerdo entre quienes, porque prepárense para eso, hay un acuerdo entre gente que se vende, porque si en el PLD habían 17 senadores que estaban con Leonel Fernández y les quedaron solo 10, significa que la gente se vende. Si habían 62 diputados inicialmente y ya les quedaban apenas 30 y tantos, significa que se venden, que ahí no hay lealtades. Entonces, me pregunto, ¿cuál es la garantía que ellos entre sí tienen de que se van a respetar esos acuerdos? Ahora, en el caso de Leonel Fernández debió irse para su casa. Es obvio que Leonel no es el líder del PLD, es obvio que el líder del PLD está en el Palacio y allí sesiona el comité político y se llama Danilo Medina, y es obvio que Leonel ha perdido la brillantez que se le atribuyó. ¿Por qué? Leonel lo dijo, señores, en un artículo que escribió sobre las lealtades políticas. Él dijo que en un día estaban por allá, por una provincia, y que había un fulano distribuyendo sobrecitos y todo el mundo estaba ahí. Y cuando alguien dijo, pero fulano es un líder aquí, él le dijo, ustedes quieren ver, quítenlo los sobrecitos y pónganse, déselo a otro para que ustedes vean dónde va a estar el liderazgo. Que lo hicieron así y todo el mundo corrió para donde estaban los sobrecitos. Yo no sé cómo Leonel piensa que no se iba a dar este caso con Danilo. Todo el mundo estuvo cerrando fila con Leonel porque él fue presidente 12 años. Él era el dueño de los sobrecitos. Ya los sobrecitos cambiaron de manos y pasaron con Danilo. Nosotros tenemos que ver, salgámonos del PLD y vámonos a los periodistas. Vean ustedes, gente que era leonelista, gente que se benefició de los gobiernos, embajadores, todo eso, del gobierno de Leonel, gente que se mataba por el gobierno de Leonel. Vaya a ver cómo hablan hoy. Se fueron corriendo con Danilo y ahora acaban con Leonel todos los días. Hubo gente de esa que se atrevió a decir que los leonelistas tenían 12 años en la teta y se le olvidó que ellos han estado en la teta esos 12 años. Periodistas. Entonces, las lealtades en política aquí son billetes. Y quiero decirle a Danilo Medina y a su gente,
que han comprado mucha gente aquí a billetes limpios, para que no digan nada en contra de que el gobierno de Danilo use los fondos públicos para la reelección. Quiero decirle a Danilo, él lo sabe bien, recordárselo, que el periodista que se vende hoy, se vende mañana, se vende siempre y se vende al mejor postor. Y que preparen sacos de cuartos, que preparen sacos, porque eso que ellos han pagado no le va a servir para toda la campaña. Tienen que mantener los mismos sacos de cuarto para seguir todo esto hasta que se reelijan. Porque si no, posiblemente al final de la jornada se desinfla. Porque como la popularidad la da los opinantes comprados, esos opinantes comprados, cuando usted no lo alimenta, ahí mismo se desinflan y comienzan a decir, no, que no me han dado los míos. Entonces que se preparen para que el presupuesto de la nación sigan haciendo como hicieron en estos meses, que no se está gobernando porque todo es reelección. Y que todo el empeño de los funcionarios del gobierno, todo ha estado concentrado en eso, en la reforma. Y el empeño implica la economía. Entonces que se preparen para eso. Y al pueblo que se prepare para pasar un último año de gobierno donde lo único que va a importar va a ser la reelección. Y después que se reelijan y sean dueños de los síndicos, de los diputados, entonces preparémonos para volver otra vez a que nadie existe aquí más que los PLDistas, que son los dueños de los empleos, los dueños de los empleos, los dueños del poder, los que tienen todo, hasta el derecho a la palabra, porque ellos compran eso, compran el silencio y el discurso. A quien les habla a ustedes, claro que a mí no, yo no soy de los que dicen, no, que a mí me han ofrecido mucho. No, a mí no me ofrecen. A mí no me ofrece, a mí nunca nadie me ofrece. Porque usted le ofrece al que usted cree que tiene posibilidad de comprar. Yo soy una persona que no es que sea el tipo más honesto que nadie, pero en 30 años que tengo nunca le he tomado tanto afecto a los bienes materiales como que me puedan obligar a negociar, a vender principios. El periodismo para mí solo sirve si tú lo usas en beneficio de la realidad del colectivo. Entonces, fuera de ahí, no se necesita. ¿Para qué queremos un grupo de periodistas vendidos para que aplaudan y digan, el mejor gobierno, tiene tanto? O sea, ¿qué le sirve a eso? La sociedad, ¿para qué le sirve? ¿Para qué le sirve eso a la sociedad? Yo quiero que la gente sepa que hay por lo menos algunas voces que le están diciendo la cosa como es. Que no nos hagamos los locos. Danilo no es diferente de Leonel, son la misma cosa. La misma cosa. Y ustedes los vieron ahí juntos, porque esos son ellos, los dueños del país, juntos.